Imagina que entras a un centro comercial un sábado cualquiera. Tomaste agua, buscas el baño y te detienes frente a dos puertas. A tu costado, una mujer trans duda. Mira la señalética nueva, respira hondo y se aleja. No es una escena rara. Desde hace unos meses, un letrero pesa más que la identidad. En mayo de 2025, se publicó la Ley 32331, que exige usar los baños públicos según sexo biológico, con excepciones limitadas y nuevas obligaciones para locales, señalética, protocolos y capacitación bajo supervisión municipal. La medida encendió el debate. Aeropuertos y comercios ajustaron letreros. Academia, sociedad civil y organismos de derechos humanos cuestionaron su compatibilidad con la Constitución y los estándares interamericanos. Los centros de emergencia mujer registraron miles de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en 2024 y el primer trimestre de 2025. El perfil del agresor es, en su mayoría, un hombre conocido o familiar, y muchos abusos ocurren en el hogar, no en baños públicos. A la par, estudios y encuestas muestran altos niveles de discriminación hacia personas trans y efectos en salud por la evitación de baños, ansiedad, problemas urinarios, etc. En salud pública, el PEAS aún utiliza categorías patologizantes como transexualismo, a contracorriente de la CIE 11 y de la tendencia regional a despatologizar. Hoy vamos a desarmar mitos, revisar evidencia y preguntarnos qué políticas sí protegen a niños, niñas y adolescentes sin institucionalizar la transfobia. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Romina Rojas, soy estudiante de Derecho de la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un placer tenerlas aquí presentes. Hoy presentamos Baños transfóbicos, reflexiones a partir de la Ley número 32331. Norma que exige usar los baños públicos según el sexo biológico y ha encendido un debate jurídico y social. Se invoca a la protección de niñas, niños y adolescentes, pero surgen dudas sobre su compatibilidad con la Constitución y los estándares interamericanos, así como sobre sus efectos en la vida cotidiana de las personas trans. En este episodio revisaremos qué cambia realmente, qué dicen los datos sobre seguridad y discriminación y qué alternativas podrían proteger mejor sin vulnerar derechos. Gracias por estar aquí. Para ello, el día de hoy nos acompaña Gabriela Ramos, que es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Su trayectoria profesional se ha vinculado a la investigación académica y a la coordinación de proyectos en materia de derechos humanos, género y movilidad humana en instituciones como el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Organización Internacional de las Migraciones, entre otros. Actualmente se desempeña como asesora técnica en migración para la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, y es estudiante de la maestría en Estudios de Género de la PUC. Muchas gracias, Gabriela, por participar en este episodio con nosotros. Muchas gracias, Romina, por invitarme a este espacio en donde vamos a conversar sobre el tema que comentaste. Creo que vamos a tener reflexiones bastante interesantes. Muchas gracias. Ok, entonces, para iniciar, hablemos de qué cambia con la ley. El artículo 5 de la Ley 32331 ordena el uso de baños públicos según sexo biológico e impone nuevas obligaciones operativas a locales y municipalidades. Así que empecemos por lo básico y luego pasamos a impactos y alternativas. Para empezar, ¿podrías explicarnos en sencillo qué es lo que ordena el artículo 5 de la Ley 32331 y cuáles son sus excepciones más comunes? Sí, claro. Mira, el objeto de la ley es básico, ¿no? Es fortalecer el derecho de identidad sexual de niños, niñas y adolescentes, ¿no? En líneas generales, ¿esto qué implica? Establece la obligación estatal de adoptar medidas de prevención, protección y sanción ante cualquier vulneración a la identidad sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahora, esta es una obligación que el Estado ya tenía, ¿no? Entonces, es una ley bajo este objeto reiterativa, ¿no?
Y se establece en dos ámbitos principales, ¿no? Un primer ámbito, los medios de comunicación y publicidad para evitar la representación de niños, niñas y adolescentes en conductas que puedan ser interpretadas como sexualizadas, ¿no? Y establece la necesidad de contar con protocolos de autorregulación desde los medios para evitar, ¿no?, estas cuestiones, que además ya se contaba con protocolos al respecto. Y otra medida, que es la más cuestionada y la que ha sido más polémica precisamente por todo lo que has comentado en la introducción, es que establece una prohibición para el ingreso y uso de los servicios sanitarios de uso público en cualquier edificación destinada para estos fines, y restringe el uso a las personas cuyo sexo biológico no coincide necesariamente con el sexo para el cual se ha destinado el uso de este servicio, ¿no? Entonces, en concreto, lo que establece esta norma es que hay una distinción para el uso de baños entre hombres y mujeres que debe ser empleada o usada a partir del sexo biológico asignado al nacer a cada persona, ¿no? Entonces, para entender mejor cómo es que esta medida o esta acción se debe interpretar, debemos tener en claro tres conceptos, ¿no? Para empezar, el tema del sexo biológico, ¿no? ¿Qué entendemos por sexo biológico? Normalmente se entiende el sexo biológico como una categoría que busca establecer una diferencia entre hombres y mujeres a partir de características biológicas, ¿no? Sea fisiológicas, sea genéticas, hormonales, anatómicas, ¿no? Pero que en la sociedad en la que estamos, occidentalizada, estas diferencias se conciben en dos categorías binarias, ¿no? Hombre y mujer. Entonces el sexo biológico, tal como lo entendemos, es esto, ¿no? Pero debemos también tener en cuenta que esta asignación de sexo biológico no responde, digamos, a una vertiente natural o que sea una verdad inmutable, ¿no? Sino también está cargada de una connotación sociocultural que brinda las pautas para asignar este sexo biológico cada que un bebé o una guagua nace, ¿no? Y a esto se le añade el género, ¿no? ¿Qué es el género? Es un conjunto de normas, expectativas, roles que se le asignan a cada sexo biológico basado en los patrones socioculturales con los que cuenta una sociedad determinada en un momento, ¿no? en una coyuntura, ¿no? Y finalmente el tercer concepto al que me quería remitir es el de identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? Es la vivencia personal del género por cada persona, ¿no? Es decir, cómo una persona se autodetermina y decide vivir su cuerpo en base a estas normas o roles de género, ¿no? Que puede coincidir con el sexo biológico como no puede coincidir, ¿no? Es decir, tenemos a una persona, por ejemplo, un bebé nace, se le asigna el sexo biológico a partir de la interpretación de sus características físicas de hombre, ¿no? Pero a medida que esta persona se desarrolla, crece, empieza a construir una noción de identidad, se da cuenta de que quizás su identidad está más vinculada con lo que conocemos como femenino, ¿no? O quizás no necesariamente, puede trascender de lo femenino a lo masculino y tener una identidad de género no binario, ¿no? Entonces ahí empieza la no correspondencia con el sexo biológico asignado al nacer, ¿no? Entonces el foco, el núcleo de esta medida es que establece una regla para el uso de los servicios higiénicos, pero tomando en cuenta únicamente como criterio de asignación el sexo biológico y deja de lado estos dos parámetros que son importantes y que, como el género y la identidad de género, y que son aristas necesarias para entender la identidad de una persona con lo complejo que eso puede ser, ¿no? Y en realidad ubica precisamente a las personas en donde no hay necesariamente esta correspondencia entre identidad de género y sexo biológico en una situación de marginalidad, ¿no? Porque, como mencionabas también al inicio, pueden generarse ciertas dudas, ciertas estigmatizaciones sobre las que vamos a conversar más adelante en estas situaciones, ¿no? Y la norma también establece algunas excepciones, pero son excepciones vinculadas, por ejemplo, a
que se pueda hacer uso si es que estás acompañando a un menor del sexo opuesto, o un adulto mayor, o alguna persona que requiera cuidados, si es que ingresas al servicio público para hacer mantenimiento, cuidados, etcétera, ¿no? Entonces son una serie de excepciones que sí las establece la norma, pero que están más pensadas para este tipo de casos y no necesariamente para la protección de la identidad de las personas que hemos comentado, ¿no? Cuya identidad de género no necesariamente se corresponde con su sexo biológico. Súper importante tener en cuenta los tres conceptos mencionados, porque es importante para la comprensión de las preguntas en general que vamos a tocar ahora. Entonces, siguiendo pues con ese mapa claro, ya que lo tenemos, vale compartir el antes y después, digamos. Hay muchas tensiones, vienen de los ajustes prácticos, señalética nueva, capacitación del personal y en algunos casos el retiro o rediseño de baños inclusivos ya instalados. Antes de esa ley, ¿cómo se manejaba el acceso a los baños en lugares públicos y qué cambios concretos trae ahora para malls, aeropuertos o colegios? Sí, antes de esta norma existían ya normas, regulaciones sobre los baños, pero estaban más orientadas a aspectos más técnicos, ¿no? Por ejemplo, la ubicación dentro de los establecimientos, digamos, la amplitud o el área mínima que debían tener, los accesos, la cantidad de servicios higiénicos que debía tener un local en base al total de personas usuarias de ese local, ¿no? Y si bien sí se establecían diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en cuanto a la cantidad, por ejemplo, normas técnicas que decían, si es que este centro comercial tiene una población visitante, no sé, de 1000 personas, me estoy inventando acá el número, pero para entender el ejemplo, debe haber al menos 10 baños para hombres, 10 baños para mujeres, ¿no? Ese tipo de distinciones sí estaban presentes, pero lo que no se establecía era los parámetros para entender estas diferencias, ¿no? O sea, qué entendíamos por hombre y qué entendíamos por mujer no estaba establecido de forma tan directa como sí se ha hecho a raíz de esta norma que estamos comentando, que cómo se debían interpretar estas categorías y que se relacionaban únicamente al sexo biológico, ¿no? Entonces, si bien antes teníamos esta división, no teníamos una norma que nos restrinja, ok, mujer es solamente persona que se haya designado el sexo biológico en nacer como mujer y hombre solamente esto, ¿no? Y esto daba cabida a la posibilidad de tener otras iniciativas, como por ejemplo la existencia de baños inclusivos o baños que acogieran las identidades diversas, ¿no? De hecho, recientemente, bueno, no tan recientemente, ya creo que hace un par de años, o el año pasado tuvimos esta iniciativa del aeropuerto Jorge Chávez, no sé si recuerdas, de poner carteles en donde se señalaba, ¿no? Que se admitían a mujeres en su diversidad y apelando a la identidad, y lo mismo con el baño de los varones, ¿no? O sea, claramente una iniciativa que se enfocaba en respetar la identidad de género de las personas y en particular de las personas trans, que son uno de los grupos que mayor exposición tienen frente a la discriminación. Pero lamentablemente este tipo de medidas trajo mucha polémica, mucho cuestionamiento. Si nos remontamos a esa fecha, hubo todo un debate en torno a por qué se estaba permitiendo el acceso de estas personas a estos baños, a estos recintos, y ese debate público tuvo digamos, un efecto de llegada hacia el Congreso, ¿no? Y es precisamente a raíz de esta iniciativa que en el Congreso se empieza a discutir respecto a esta problemática de los baños, ¿no? Entonces, es como lo que dio pie, la semilla que dio pie a que ahora tengamos esta ley. Y no es por culpabilizar al aeropuerto ni criticar esa medida, al contrario, son medidas que deberían ser promovidas, y más bien es lamentable ver cómo han sido objetivizadas por fines políticos para promulgar normas como las que estamos conversando al respecto, ¿no? Que con un fin aparente, pero que en realidad vamos a ver que no es necesariamente ese el fin que se quiere alcanzar, ¿no? La protección de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, cuando miramos estos cambios, pues aparece una pregunta de fondo, ¿no? Es ¿a quién protege realmente y a quién podría perjudicar?
Pues sabemos que la norma en cuestión invoca la indemnidad de niñas, niños y adolescentes, pero también pues abre muchísimas dudas sobre la igualdad y el trato. Entonces, ¿por qué esta norma genera tanta discusión? ¿A qué se refiere cuando se invoca la indemnidad de niños, niñas y adolescentes? ¿Y qué dudas abre sobre la discriminación? Perfecto. Si nos remitimos, por ejemplo, al estudio del proyecto de ley y a la justificación de por qué se presentaba esta iniciativa legislativa, uno de los fundamentos es proteger de la exposición involuntaria temprana a contenidos sexuales o actividades sexuales que pueden afectar el desarrollo de la sexualidad de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, exponerlos a un abuso sexual sin contacto o la exposición de contenido sexual explícito, ¿no? Entonces, este era el objetivo o el fundamento de esta norma, al menos inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los baños? Nos preguntaremos, ¿no? O sea, de hecho, la política que tuvo el aeropuerto Jorge Chávez de implementar estos baños con apertura a la población trans no significa una exposición innecesaria de niños, niñas y adolescentes a contenido sexualmente explícito ni a posibles situaciones de abuso sexual sin contacto, y más bien medidas como las que estamos comentando nos parecieran implicar vulneraciones al derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad de personas trans, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No se explica en esta norma por qué el hecho de que una mujer trans ingrese a un baño acorde a su identidad de género implique la exposición a un riesgo de una persona menor de edad, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo me hacía también es ¿por qué es tan importante este tema de los baños, ¿no? ¿Por qué el foco está en los baños y en restringir el acceso de personas de identidades diversas a los baños? Porque claramente el fin no es proteger a niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea, si bien ese es como el objeto explícito de la norma, no hay una correlación. Entonces, ¿cuál es la motivación para estar tan focalizados y tan centralizados en los baños? Y ahí, por ejemplo, leía un artículo de Paul Preciado, que es un sociólogo muy famoso en la teoría de género, en donde, claro, él señala también que los baños son una tecnología de género, ¿no? O sea, tecnología entendida como estos procedimientos de poder, control y vigilancia, ¿no? Entonces dice que los baños son unas herramientas de esta tecnología de género y que en realidad funcionan como cabinas de vigilancia, ¿no? Son los espacios públicos en donde desde esferas de poder y control se va a observar que nos apeguemos a las normas de género, ¿no? Que respetemos nuestro sexo biológico y entremos reforzando nuestra identidad femenina o identidad masculina, ¿no? Y que esta diferenciación entre los baños, en realidad baños para hombres, baños para mujeres, no es que haya existido siempre, empieza a surgir a partir del siglo XX en un momento histórico y cultural determinado, ¿no? No es una diferenciación natural que siempre estuvo, sino que se empezó a construir y a desarrollar con un propósito claro, ¿no? Reforzar y establecer normas sobre los cuerpos de las personas, ¿no? Cumplir con determinadas asignaciones, ¿no? Y hay otros autores también que refuerzan esta idea, ¿no? Que el uso de los baños no es tan inocente, sino que hay todo un mecanismo de disciplina sobre los cuerpos, ¿no? Y un reforzamiento del sistema normativo de género a partir de aspectos aparentemente tan inocentes o aparentemente tan neutrales como el uso de un espacio para hacer las necesidades de cada persona, ¿no? Entonces, para simplemente como reiterar un poco, esta norma, la finalidad, o sea, para mí en el fondo es esa, ¿no? Cuidar esta normatividad de género convencional y evitar disrupciones y cuestionamientos a esta norma, ¿no? Y recordarnos que finalmente, desde ciertas perspectivas, es el sexo biológico lo único que debe primar, ¿no? Y finalmente, cabe preguntarse también si es que son discriminatorias, ¿no? Yo creo que sí es una norma
discriminatoria en la medida en que establece tratos diferenciados por una categoría prohibida como la identidad de género. Recordemos acá que la Corte Interamericana ya ha indicado que la identidad de género es una categoría prohibida de discriminación en la opinión consultiva 2417, en casos como Atalarrizo Niñas versus Chile, Vicky Hernández versus Honduras, que la identidad de género es una categoría prohibida, ¿no? Para considerar discriminación, ¿no? Y también tenemos que entender que frente al impedimento de acceso a un baño o la obligación de usar un baño de acuerdo al sexo biológico, en el caso de personas trans también se están vulnerando lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Derecho a la intimidad, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la autodeterminación, a la privacidad, entre otros, ¿no? Entonces, si hacemos así como un esbozo rápido de test de proporcionalidad, uno piensa, ¿no? Ya, ok, pensemos en la norma, en el artículo, ¿hay un fin legítimo? Aparentemente sí, preservar la dignidad sexual de niños, niñas y adolescentes es idónea, y ahí creo que yo se cae todo, porque ya hemos visto que no hay una correlación, ¿no? ¿De qué manera protegemos si es que no hay necesariamente una relación causa-efecto, ¿no? Pero aún así, suponiendo que ahí donde es necesaria, o sea, de verdad no hay otra medida alternativa que pueda complementar, es proporcional también, o sea, y ahí se va cayendo la cuestión, ¿no? Entonces, para mí sí es abiertamente discriminatoria. Así es. Muy bien, dado ese marco, pues pasemos del enunciado a los derechos y la evidencia. Una cosa es lo que dice el texto legal y otra es cómo encaja con los estándares interamericanos y con las estadísticas. ¿Cómo se relaciona esta regla basada en el sexo biológico con los estándares interamericanos sobre identidad de género y el principio de igualdad? Sí, yo creo que si nos remitimos al sistema interamericano, a lo largo de su jurisprudencia y el desarrollo de estándares, es claro que el sistema interamericano tiene un entendimiento de la sexualidad de la persona que trasciende el sexo biológico, ¿no? Entonces, reconoce también otros atributos de la persona como la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, entre otros. Entonces, esta norma no sería tan compatible con esta interpretación que ha dado el sistema interamericano respecto a cómo entender la identidad de las personas, ¿no? Además, se ha reconocido dentro del sistema interamericano que las personas, la población cuya identidad de género no se asocia al sexo asignado al nacer, suelen enfrentar situaciones de discriminación y estigmatización, ¿no? Por diversas prácticas que han sido naturalizadas en la sociedad. Y de alcance global en general, ¿no? O sea, no son prácticas aisladas de un país o una región, sino son generalizadas, ¿no? Entonces, ¿esto qué requiere de los estados, ¿no? De acuerdo a los estándares del sistema interamericano, se establece un deber especial de protección frente a la posibilidad de que surjan este tipo de prácticas discriminatorias y estigmatizantes por razones de identidad de género, de orientación sexual y de las características que hablábamos, ¿no? De hecho, la protección de la identidad de género a nivel interamericano se sustenta en dos pilares, ¿no? Por un lado, la cláusula universal de protección de la dignidad humana, ¿no? Que supone tener un trato igualitario y reconocer a la persona como un fin en sí mismo, ¿no? Y no como un medio, ¿no? ¿Y qué implica reconocer a la persona como un fin en sí mismo? Es reconocer también su posibilidad para autodeterminarse, ¿no? Entonces, ese es un ancla que es el parámetro básico del sistema tanto interamericano como universal de derechos humanos, y la cual habilita esta protección especial frente a posibles vulneraciones por identidad de género, ¿no? Y otra ancla recogida en el sistema interamericano que permite esta protección es la inviolabilidad de la vida privada y la vida familiar, ¿no? El derecho a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad, que son derechos que ya comentábamos, determinar bajo una propia, desde el ámbito subjetivo, la identidad física, la identidad social, las relaciones que yo establezco, ¿no? Las relaciones personales, incluso la capacidad de relacionarme sexualmente con otras personas, ¿no? También es importante remarcar que en el sistema interamericano, tanto la Corte como la Comisión
ya han señalado que la falta de reconocimiento de la identidad de género o sexual podría resultar una censura a las expresiones de género, ¿no? Que se aparten de estos estándares normativos, heteronormativos, ¿no? Entonces hay como una especie de mensaje, ¿no? De mensaje censurador frente a las personas que se aparten de estos estándares tradicionales, de que no van a recibir protección, ¿no? A nivel del Estado. Y esto es algo que la Corte, tanto Corte y Comisión ya han remarcado y han señalado que son prácticas que contravienen los estándares interamericanos, ¿no? Y que deben ser erradicadas. Entonces, si pensamos en normas como esta, como la que estamos comentando ahora, y las situaciones prácticas que puede generar, ¿no? De discriminación, de estigmatización, de señalamiento hacia una persona trans que quiere hacer uso de un servicio higiénico acorde a su identidad de género, pensamos en todo este abanico de posibilidades de escenarios de violencia y de vulneraciones a derechos, ¿no? Entonces, recalcamos que si esta norma se ampara o digamos, se ancla únicamente en el sexo biológico, estaría contraviniendo esta interpretación más integral que se brinda desde el aspecto convencional, ¿no? O desde el sistema interamericano. Muy bien, ahora pongamos los datos sobre la mesa. Si el problema que se busca atender es la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, necesitamos saber dónde ocurre, quiénes suelen ser los agresores y qué medidas sí marcan la diferencia. Con lo que sabemos de violencia contra niños, niñas y adolescentes y el perfil del agresor, que es en su mayoría conocido cercano, pues esta ley apunta al foco real del problema. Gracias, Romina, por la pregunta. Y debo responder en primer lugar que no. No apunta el foco real para ser bastante claros. Evidentemente no. No, hay evidencia que más bien señala lo contrario, ¿no? Por ejemplo, yo he podido recabar data del portal estadístico del programa Warmiñán, del Ministerio de la Mujer, ¿no? Respecto a agresiones atendidas por los centros de emergencia mujer de enero a septiembre de niños, niñas y adolescentes. En temas de violencia sexual hay más de 16.000 casos, ¿ya? Solo de enero a septiembre de 2025 a nivel nacional, atendidos por los centros de emergencia mujer, ¿no? O sea, puede haber más, puede haber casos que no han sido denunciados, etcétera, pero de momento tenemos más de 16.000 casos. Y de estos 16.000 casos, como tú bien decías al formular la pregunta, el vínculo con el agresor suele ser cercano, ¿no? Hay un 18% que son agresores desconocidos, sí, pero todo el otro porcentaje restante son de personas que están en una posición de cercanía con las víctimas, ¿no? Generalmente familiares, suelen ser el padrastro, el tío, el padre, el primo, el abuelo, o otras figuras que ejercen una relación de cercanía, ¿no? Como el profesor, el vecino, algún compañero de estudios, enamorados, exenamorados, entre otros, ¿no? Entonces, suelen ser personas agresoras que la víctima ya conocía. No es que, digamos, se la encuentra en un espacio público como un baño y sucede la agresión, ¿no? Y esto es aún más crudo en el ámbito rural, donde el 91% de personas agresoras son personas conocidas, ¿no? Entonces, si a nivel urbano teníamos un 82%, en el ámbito rural es aún más compleja la problemática, ¿no? ¿Y dónde ocurren las agresiones? También son en ámbitos más privados, no son ámbitos públicos, ¿no? Generalmente un 35% es en la casa de la persona agresora o de algún familiar de la persona agresora, y el otro 30% en el propio hogar de la víctima, ¿no? Entonces, estos escenarios de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes se producen más en ámbitos aparentemente controlados, pero que nos están demostrando que no lo son, ¿no? Y no tanto en escenarios públicos, ¿no? Y si hay denuncias en escenarios públicos, suelen ser centros de estudio, colegios, hostales, en la vía pública o en lugares desolados, ¿no? Claro. En el registro que se tiene, al menos, no aparecen los baños como escenarios de agresiones sexuales. Entonces, por eso remarcaba al inicio de la pregunta, ¿no? No es un tema, o sea, no hay data que respalde una medida así. Claro. No.
Entonces, es eso, ¿no? Si nos remitimos a esta ley que busca proteger y acabar con o sea, las vulneraciones a la indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes, quizás no sería la mejor vía optar por una restricción en base a la identidad de género para el acceso a los baños y al uso de servicios públicos, sino que los mecanismos deberían estar apuntados hacia lo que la evidencia demuestra, que son entornos más cercanos, y hay un relaciones, perfil, ¿no? El perfil del agresor. Relaciones, claro, familiares, pensando en el perfil del agresor, ¿no? Y también en escuchar a los niños, niñas y adolescentes y brindarles las herramientas y capacidades para poder, en primer lugar, detectar posibilidades y riesgos de agresión sexual y, en segundo lugar, también brindarles mecanismos de denuncia, claro, ¿no? Mecanismos de denuncia seguros y que respalden y que los contengan verdaderamente, no los revictimicen, ¿no? Que ahí hay otras problemáticas a las que también nos enfrentamos como Estado que bueno, ya las conocemos lamentablemente, ¿no? Sí, ¿no? Qué importante tomar esto en cuenta y darnos cuenta de que finalmente pues esa ley no apunta, digamos, al foco al que debería ser dirigido, si es que el objetivo es proteger a las infancias. Bueno, pero hay otro frente que suele pasar desapercibido y sin embargo es sumamente importante, y es el de la salud. La aprobación por decreto supremo del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el PEAS, incluyó diversas definiciones, incluida transexualismo, patologizando así la identidad de género de las personas. En otras palabras, catalogando la transexualidad como una enfermedad. ¿Qué efectos prácticos tiene para las personas trans que el PEAS utilice categorías patologizantes, por ejemplo, transexualismo, en su acceso a la salud y trato cotidiano? ¿Y qué pasos deberían adoptarse para corregirlo, cambiar terminología y capacitar al personal y protocolos de no discriminación, por ejemplo, también? Es interesante eso que mencionas porque, claro, el año pasado hubo un debate en torno a la promulgación de este decreto supremo que incluía, ¿no?, al transexualismo y a otras condiciones vinculadas o las definía como trastornos mentales, ¿no?, en relación a la identidad de género. Y claro, la justificación que brindó el Ministerio de Salud en su momento era que en realidad esta inclusión de estas condiciones bajo la etiqueta de trastornos respondía a una intención de garantizar una mayor cobertura a nivel de aseguramiento para, no sé, tratamientos hormonales, para atención médica que contemple estas condiciones, ¿no? Pero una de las cosas que resaltaban las personas que se mostraron contrarias y que generalmente eran activistas que pertenecían a la comunidad LGTBIQ y concretamente a la comunidad trans, que es quienes se vieron más afectados, era que no se podía equiparar el derecho a la salud con la patologización, claro, ¿no? Ejercer el derecho a la salud no equivale a decir o asumir la condición de enfermedad, y menos aún por una cuestión vinculada a su identidad de género, ¿no? Entonces, si bien el Ministerio de Salud de cierta forma dio marcha atrás al luego publicar una resolución ministerial en donde más bien catalogaba al transexualismo, al trastorno de la identidad de género dual, me parece, ya como condiciones y no como trastornos mentales, es decir, atenuado un poco lo que había hecho por el decreto supremo, atendiendo a este reclamo válidamente por una mejor nombramiento o definición de lo que implicaba. Si bien dio esos pasos, en realidad hay un fuerte cuestionamiento a por qué no se derogó el decreto supremo que sigue vigente. Exacto. No. Entonces, me da la impresión de que el Estado no está tomando en cuenta el poder simbólico que tiene el derecho y lo que implica, lo que mencionabas, los efectos prácticos de tener en nuestro ordenamiento como vigente una norma en donde se señala
que estas condiciones en realidad son patologías, ¿no? Sobre todo en un contexto que responde a determinadas normas socioculturales en donde se sigue cuestionando a la población trans por ejercer su derecho a la identidad, ¿no? Donde no hay un reconocimiento pleno a nivel jurídico de su personalidad, ¿no? No pueden acceder a documentación que valide la identidad de género. Hay también un efecto de una vulneración al principio de no hacer daño, ¿no? Entonces, si bien comentábamos que el MINSA tenía esta buena intención de hacer que la cobertura, aparentemente, ¿no? La cobertura se amplifique e integre a estas personas y les brinde a través de los planes de aseguramiento, el tratamiento hormonal, etcétera, en realidad no están midiendo las consecuencias que esto en la práctica puede implicar, ¿no? Como seguir estigmatizando a las personas cuya identidad de género puede no coincidir con su sexo biológico como personas enfermas, ¿no? Como por personas enfermas mentales y no como personas que simplemente están desarrollando un ámbito de su personalidad que no se ajusta a los patrones heteronormativos, pero que no por eso implica que estén en algún nivel de patologización. Así es. Y bueno, volvamos pues un momento a la escena de todos los días, la puerta del baño. Más allá de la norma, ahí se juegan los roces, los malos entendidos y a veces la violencia. En la práctica, ¿a qué situaciones de violencia u hostilidad se expone una persona trans al intentar usar un baño en el colegio, en un centro comercial o en un aeropuerto? Sí, creo que para empezar debemos tener en cuenta las posibles vulneraciones al derecho a la salud, yendo a términos prácticos, sí, ¿no? Meramente prácticos. En el caso de personas trans, no en todas, ¿no? Pero en muchas de ellas hay aparentemente, o sea, en un válido ejercicio de su derecho a la privacidad y a la intimidad, el no querer revelar que son personas trans, claro, ¿no? El que no querer dar cuenta de que son personas trans. Entonces, si es que les están sometiendo a usar baños o servicios higiénicos públicos que no respetan su identidad, entonces muchas de ellas prefieren no emplear los baños públicos, ¿no? Entonces ahí se generan una serie de problemas, afectaciones a la salud por, digamos, no poder hacer el uso en los momentos en los que se requieran, tener que esperar, dilatar momentos, etcétera, o tener que esperar a que nadie esté observando para poder hacer ingreso al baño, ¿no? Entonces, a un nivel, o sea, pensando en lo más práctico, hay posibles afectaciones al derecho a la salud, ¿no? Pero más allá de eso, y ya pensando en formas de violencia, una norma como esta expone a personas trans a la estigmatización, al cuestionamiento, a la mirada del otro, puesto sobre ellas, ellos, ellas, ¿no? La fiscalización, nos remitimos nuevamente a lo que comentaba sobre cómo los baños se convierten en cabinas de vigilancia, ¿no? ¿Por qué estás entrando acá? ¿Por qué no estás haciendo uso del otro servicio higiénico? ¿No? O sea, un cuestionamiento constante a acciones que deberían ser parte del día a día, ¿no? Y ser naturalizadas. Y ya si nos vamos un paso más allá, también las expone a agresiones, ¿no? O sea, desde retiros violentos de los servicios públicos por querer ingresar, o en el caso de personas trans que hagan uso de los servicios públicos del sexo biológico asignado a ser, también pueden presentarse agresiones dentro de esos espacios, ¿no? De hecho, se han reportado bastantes casos de vulneraciones, agresiones, incluso sexuales, de mujeres trans que ingresan a servicios higiénicos de hombres, ¿no? Y bueno, ahí entraríamos en toda una profundización sobre la violencia de género y el ejercicio de la masculinidad, el envío de mensajes sobre, que no es el tema del podcast de hoy, así que no vamos a profundizar sobre eso, pero sí, o sea, teniendo en cuenta los altos niveles de transfobia que hay en países como lamentablemente el Perú, y en general creo que es compartido por la región, por Latinoamérica. Por Latinoamérica en general,
es complejo pedirle a una persona trans, oye, usa el baño que le corresponde al sexo que se te asignó al nacer, por toda esta, digamos, aparato de posibilidades negativas y vulneratorias que podría implicar, ¿no? Fuera de que, claro, bajo esta norma, si emplea o hace uso del servicio higiénico que se ajusta a su identidad de género, podría ser cuestionado o denunciado por posibles conductas obscenas o por exposición a menores a contenido sexual, a pesar de que no lo sea, ¿no? Entonces, ahí también hay, de cierta forma, una criminalización del ejercicio de su identidad de género, ¿no? Entonces, también es problemático en ese sentido. Es verdad. Pasa que muchas personas de la comunidad trans en esas situaciones se ven expuestas en las dos posibilidades, ¿no? Independientemente del baño al que ellos puedan entrar, se ven expuestas a todo un abanico de posibilidades a las que pueden ser sometidas de violencia. Fuera de, también creo que me olvidaba mencionar, de las personas que no necesariamente se identifican ni con el género ni con el masculino, ¿no? También supone ahí un autocuestionamiento y y los posibles actos de fiscalización, sí, ¿no? Que nuevamente nos remitimos, ¿no? Si ya, ok, hacemos caso a la norma y decimos solamente las personas con sexo biológico, mujer asignado al nacer, van a entrar a este baño. Ya, ¿cómo determinas eso? Exacto. Va a haber una persona ahí, o sea, revisando o sea, y lo cuento porque, claro, ha habido como comentarios, me acuerdo de una compañera cuya expresión de género, ella es mujer, pero su expresión de género tiene el cabello corto, usa ropa holgada, etc. Y claro, ¿no? Una vez intentó acceder a un baño recientemente y la persona que estaba encargada de cuidar le dijo, no puede entrar, joven. Y claro, ella respondió como, ¿por qué no puede? O sea, un poco más se tiene que desvestir ahí, claro, para demostrar que efectivamente es mujer. Pero y también nos enfrenta a esas ideas, ¿no? Finalmente es como esa decisión va a estar remitida a los estereotipos y prejuicios de cómo entendemos que debería verse una mujer, ¿no? Y claro, si no te ajustas a las normas de género, por ejemplo, tienes el cabello corto, usas la ropa holgada, no usas maquillaje, no sé, ¿no? Una serie de características asociadas a lo femenino, no encajas en esa figura, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de los hombres, ¿no? Sí. Vemos cómo termina afectando en general a personas, independientemente de su identidad. Y bueno, para cerrar, volvamos al punto de partida, que es proteger a niños, niñas y adolescentes. Así que si es que el objetivo es cuidar a las infancias y adolescencias, ¿cuál sería el paquete mínimo de acciones integrales para prevenir la violencia sin institucionalizar la transfobia? ¿Y cómo medir que realmente funciona? Sí, yo creo que si pensamos en un paquete mínimo de acciones, digamos, paquete mínimo, este curso de acción, debe estar enfocado en la prevención y la protección, ¿no? O sea, estos dos focos centrales, partiendo de establecer políticas y protocolos intersectoriales claros de protección infantil, pero basados en evidencia, ¿no? Que de hecho ya contamos con algunos buenos protocolos para prevenir la violencia de género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, que establecen rutas de denuncia, responsabilidades, pero una de las principales problemáticas que surgen en estos protocolos intersectoriales a nivel nacional es que muchas veces no contemplan la mirada territorial, ¿no? Están pensados a nivel nacional, generalmente pensados en un foco en Lima, muy citadino quizás, en donde, claro, tienes tus 10 actores involucrados, claro, ¿no? Pensando en policía, fiscalía, la UPE, Centro de Emergencia Mujer, el MINSA, todos involucrados con tareas asignadas, pero claro, luego vas a regiones y te das cuenta de que no, acá o hay policía o hay fiscalía, no hay los dos. SEM no hay, o está 8 horas.
¿no? Exacto. Entonces, frente a un caso de agresión, falta una mirada más territorial de esos protocolos y cómo se pueden aterrizar, ¿no? Y cómo pueden dar una protección efectiva en zonas donde no se cuenta con las mismas condiciones de determinadas ciudades, ¿no? Incluso en ciudades, ¿no? A veces la cantidad de recursos son limitados para poder cumplir efectivamente con esas políticas, ¿no? de alcance nacional, digamos, ¿no? Otro aspecto necesario que parte de, o sea, no basta solamente con tener el protocolo y la norma, sino también tener una capacitación constante e integrar el personal que va a estar involucrado en aplicar y en cumplir estos protocolos, ¿no? Entender muy bien un enfoque de género, cómo centrarse en la atención a la víctima, ¿no? O sea, evitar la revictimización, evitar los traumas que supone una agresión sexual o un caso de exposición a violencia sexual, ¿no? Cómo pueden intervenir sin generar estas revictimizaciones, ¿no? Y garantizando que efectivamente hay una acogida y una protección real y centrada en el niño, niña o adolescente, ¿no? Que además es un ejercicio demandante porque supone abocarte a un caso en específico, escucharlo, atenderlo, y cada caso es un escenario distinto, ¿no? En donde incluso la propia persona menor de edad puede no reconocerse como víctima, ¿no? Entonces, sí, demanda, requiere tiempo, invertir recursos, invertir en capacitación, en fortalecimiento de capacidades. Además, tenemos que tener presente también que lamentablemente una de las problemáticas del Estado es la alta rotación de algunos perfiles, ¿no? Entonces, puedes tener a un personal súper capacitado, pero no se presentan las condiciones para que ese personal se mantenga en la institución. Entonces, las capacitaciones tienen que ser frecuentes, ¿no? Además. Otro eje creo que necesario también es la educación sexual integral, ¿no? Es vital que desde una edad muy temprana los niños, niñas y adolescentes sepan comprender adecuadamente la sexualidad, ¿no? Claramente conforme a su rango etario, a su edad, ¿no? Sobre todo para darse cuenta de que pueden estar expuestos a ciertos peligros y sepan identificarlos, llamarlos como tal, y poder activar los canales de protección, rutas de denuncia, alertas, alarmas necesarias para prevenir estos escenarios de riesgo, ¿no? Que como ya dijimos, además suelen estar en entornos más cercanos, ¿no? Sí. Entonces, si ellos tienen el conocimiento necesario para llamar las cosas por su nombre, va a ayudar a que ellos mismos puedan prevenir, ¿no? O puedan contribuir a prevenir, porque claramente no es su responsabilidad. Así es. Prevenirlo. Otro tema que me parecía interesante en este paquete de acciones es también enfocarnos en fortalecer la protección a nivel comunitario, ¿no? Y con esto me refiero, justo escuchaba a Rita Segato hace poco en cómo este proceso de modernización de las sociedades había supuesto dejar de lado estos entornos más de comunidad y focalizarse en la familia nuclear, ¿no? Entonces, cada vez las familias nucleares eran más cerradas, más ajenas a la visión y a la protección de la comunidad y del Estado, y más cerradas en el entorno de privacidad doméstico, que exponía a más escenarios de riesgo frente generalmente al padre de familia, pero bueno, ahí podría haber matices, ¿no? Entonces, me parece que es necesario que la comunidad vuelva a mirar hacia adentro de las familias, ¿no? A poner también ese eje fiscalizador, pero contributivo hacia lo que pasa dentro, ¿no? O sea, empezar todos a darnos cuenta de que formamos parte de una misma sociedad, de una misma comunidad, y deberíamos estar alerta a lo que pasa dentro de las casas del vecino, por ejemplo, ¿no? Y no verlo necesariamente como una intromisión a la privacidad, ¿no? Que es algo que totalmente ajeno, como algo totalmente ajeno, que no, claro, ¿no? De la casa para adentro yo no puedo intervenir. No es mi problema. Y ese es uno de los pilares de la sociedad actual, ¿no? O sea, esto de, bueno, yo en mi casa hago lo que quiera y el Estado no se puede meter acá, ¿no? Entonces,
es retomar un poco esta idea de que lo personal también es político, ¿no? Así Porque es. sí, y precisamente, ¿no? Si nos remitimos al escenario de que los niños, niñas y adolescentes son violentados en sus espacios más íntimos, más seguros, entre comillas, ¿no? Entonces, creo que una política de prevención de estos escenarios de violencia es empezar a mirar ahí, ¿no? Y empezar a elevarlos al escenario público, al menos desde un ámbito de prevención, ¿no? De estos focos de riesgo, ¿no? Entonces, creo que son algunas como, claramente no tengo la fórmula mágica para ello, pero creo que son como algunas pautas que nos podrían contribuir a establecer como este paquete de acciones, ¿no? Y cómo garantizar que efectivamente se cumplan, más allá de establecer claramente indicadores, mecanismos de seguimiento, etcétera, ¿no? Poder tener como esa conciencia de que finalmente es como sociedad que debemos estar fiscalizando continuamente de que esto vaya yendo a buen puerto, ¿no? Pensando en la educación sexual integral, por ejemplo, cuántos cuestionamientos tiene, ¿no? Y, o sea, y también hay una obligación de, bueno, o sea, hay que defenderla también, ¿no? O sea, hay que luchar porque se mantenga, luchar porque se respete, eh, y otras muchas formas. Ahorita el tema de género, estamos conversando, está siendo muy cuestionado, Sí. ¿no? Entonces también hay un deber y una, digamos, noción de como sociedad de estar alertas a cualquier intervención, porque claro, o sea, finalmente esto podría suponer en mayores escenarios de violencia, ¿no? Que es precisamente lo que queremos evitar, sobre todo si pensamos en niños, niñas, adolescentes, pero también pensando precisamente en las personas con identidades diversas, que se exponen a transfobia, por ejemplo, o a homofobia incluso, ¿no? Entonces, claro, esta invitación a pensar en una sociedad sin violencia requiere también de ciertos mecanismos sociales de vigilancia, ¿no? Entonces, finalmente creo que podría ir por ahí. Totalmente de acuerdo. Y bueno, lo conversado hoy invita a mirar más allá del letrero del baño. Los datos sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes señalan que el agresor suele ser alguien cercano y que muchos hechos ocurren en espacios privados, no en servicios higiénicos públicos. Al mismo tiempo, sabemos que las personas trans enfrentan discriminación y efectos en salud cuando evitan usar baños por temor o por hostilidad. Esto plantea una pregunta honesta. ¿La Ley 32-33-1 es la herramienta adecuada para el fin que declara perseguir? Los estándares de derechos humanos y la evidencia disponible sugieren que las políticas efectivas deben enfocarse en conductas y contextos de riesgo reales y no en identidades. Como comunidad podemos aportar informándonos, exigiendo protocolos claros y capacitación en espacios públicos y proponiendo o apoyando alternativas menos restrictivas. La invitación es a participar en un debate con datos y empatía para proteger de verdad a niños, niñas y adolescentes sin institucionalizar la transfobia. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Queremos agradecer profundamente a Gabriela Ramos por su claridad y generosidad al compartir su conocimiento, análisis y experiencias que enriquecen este debate y que nos invita a la reflexión de forma general. Muchas gracias. Un gusto haber compartido algunas ideas con ustedes. Muchas gracias. Del mismo modo, gracias a ustedes que nos acompañan episodio a episodio y nos impulsan a seguir humanizando realidades, vivencias y, por supuesto, derechos. Les invitamos a escuchar los demás episodios de Humanizando Derechos y a compartir este contenido para abrir más conversaciones informadas y necesarias. No olviden seguirnos en Instagram como Equipo de Derechos Humanos, espacio en el que estaremos compartiendo algunas dinámicas y demás contenido en relación a los derechos humanos. Hasta la próxima.